Buenas tardes, bienvenidos a Expansión por ADN 40, soy Eladio González. En el programa de hoy estaremos hablando con una fintech mexicana, fondeadora que acaba de levantar fondos de Google, pero antes les dejamos con una entrevista realizada por Alberto Bello para analizar la situación que enfrentan Huawei Estados Unidos y las tecnológicas de ese país. Comenzamos. Todos hemos oído hablar de que vienen los coches autónomos, de que las máquinas se hablan entre sí a través de la red celular. Todos hemos hablado de ese futuro, pero todo ese futuro depende de algo muy importante y es la quinta generación de tecnología celular. Una tecnología en la cual pues tenemos entre nuestros invitados a César Funes, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Huawei, que es una empresa china que está impulsando esta tecnología en todo el mundo y que está en la vanguardia de la investigación. Y que también está cuestionada por el gobierno de Estados Unidos y por varios gobiernos del mundo que dentro de una guerra comercial pues, le acusan de que pues, ayuda a ciertos comportamientos que hace inteligencia para el gobierno chino, etcétera, etcétera. También tenemos con nosotros a Ernesto Piedras para hablar de este tema, él es el presidente de Competitive Intelligence Unit, de CIU, una consultora especializada en telecomunicaciones, sin duda la más especializada en nuestro país. Y queremos tener esta conversación, ¿qué va a pasar con esa tecnología de futuro y por qué esa guerra comercial entre China y Estados Unidos sobre este tema? Hola, pues César, César Funes de Huawei, cuéntanos ¿por qué esta tecnología es tan importante? ¿Qué va a traer? ¿Qué vamos a ver que no estamos viendo aún? Con mucho gusto, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Lo que la quinta generación está proponiendo son básicamente tres principales características básicas. Uno, la masividad de conexiones. Como lo mencionaste, vamos a tener conectadas muchas cosas contra personas. Por supuesto, también personas con personas, ¿no? Esto lo va a habilitar el Internet de las cosas. La segunda característica importante es lo que yo llamo la ultrabanda ancha, es decir, conectividad a velocidades verdaderamente grandes. Hoy estamos acostumbrados a ver 2, 3, 10, 20 megas en nuestro teléfono. La expectativa es que vayamos a 100 o hasta 1 gigabit por segundo utilizando las características de la tecnología. Y por último, la tercera característica importante es la baja latencia, es decir, el tiempo que tarda una señal en ir y volver a través de la red va a bajar lo suficiente como para que una señal tarde menos de 10 milisegundos en todo el recorrido de la red. Que el ejemplo mejor es el coche, ¿no? El mejor ejemplo es si un coche autónomo se encuentra un obstáculo, necesitas que sea inmediato el freno, ¿no? Que sea automático que el sensor captura el obstáculo y detiene el coche, ¿no? Exactamente, es un gran ejemplo. Otro ejemplo puede ser la manufactura de precisión, como lo estamos esperando ver en las verticales. Te iba a comentar, la 5G no es necesariamente solo una nueva generación o la quinta generación de comunicaciones móviles. Desde nuestra perspectiva la vemos como una plataforma habilitadora para el desarrollo sostenido de nuevas tecnologías, dentro de las que destacamos la inteligencia artificial, cómputo en la nube, el Internet de las cosas, la banda ancha, el Big Data, es decir, la habilitación total para la digitalización. Ernesto, esta tecnología es fundamental. ¿Cómo crees tú, primero, cómo crees que México va a adoptarla y cómo las compañías de telefonía mexicanas la van a adoptar? Mi primera pregunta sería eso, ¿cómo estás viendo tú esa perspectiva? Qué bueno que lo mencionas, Alberto, César, gusto en saludarlos. Me gustó mucho escuchar tu introducción porque me dejó claro que el futuro ya está aquí. Muchas de las aplicaciones que han descrito César y tú ya empiezan a operar. Y entonces, hacia tu pregunta, en México tenemos que imprimir un sentido de urgencia. Son las empresas las que, por un lado, deben tener ya alineados sus planes de negocio, porque toda la descripción que hace César requiere de más sitios o torres para esta interconexión de objetos, de personas, etcétera. Pero también el gobierno tiene una tarea, y hay gobiernos en la región latinoamericana que ya han dado muy buenas lecciones, como el caso de Colombia. Hay que alinear el espectro. Estos tubos invisibles por los que viajan nuestras comunicaciones de voz, datos, video, tienen que estar libres, tienen que estar despejadas y tienen que estar disponibles. O sea, al gobierno, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, le toca licitar ya, por ejemplo, más espectro en la banda de 2.5 MHz. Entonces, hay tarea para todos. O sea, nos urge esta licitación que sin duda además va a aportar dinero al presupuesto, ¿no? Porque pues las empresas pagan por participar en estas licitaciones, entonces no hay motivos para detenerla, ¿no?
Así es, ese espectro son como las carreteras, insisto, invisibles que necesitan nuestros vehículos para circular. Entonces, otra lección que nos da Colombia han sido consultas muy amplias con la industria, con la academia, con los analistas para determinar la ruta a seguir. El gobierno no puede ir a decirle a las empresas como Huawei o como a los operadores de telecomunicaciones qué hacer, pero sí es su tarea articular una suerte de estrategia de conectividad en la quinta generación, porque pues cada día es más importante. Hoy es la primera crisis pandémica de salud global que vivimos en hiperconectividad. La próxima, que queremos que no llegue nunca o que tarde mucho en venir, debemos asegurar que estemos plenamente montados en 5G. Te pregunto a ti como analista externo, todo este tema ha entrado en una especie de asunto geopolítico entre China y Estados Unidos. Varios gobiernos del mundo anglosajón, en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, siguieron a Estados Unidos en el llamado a que Huawei no participara en infraestructura estratégica. ¿Cómo estás viendo tú este tema? Has escrito mucho sobre él, por eso te invitamos a este programa de expansión en ADN 40. Alberto, retomo tu vocablo, geopolítica. Yo creo que es un tema geopolítico, pero más macro que lo referido a una marca como Huawei, incluso más macro que el tema de 5G, porque a veces se ha dicho que lo que quieren algunos gobiernos, sobre todo encabezados por el de Estados Unidos, es tropezar esa participación de Huawei. Yo lo veo más como un conflicto de naciones. Si esto fuera una guerra, esta primera guerra que hoy se libra tiene lugar en su primera batalla en el territorio de las tecnologías de la información y se ha pisado la soberanía de Huawei para ejecutarlo ahí. Pero no es un tema de marca. Ciertamente empezó entre Google y Huawei los primeros disparos que vinieron desde la empresa norteamericana, pero creo que es un tema, insisto, mucho más macro. En muchos países hay más de 105 redes de 5G ya con el switch encendido. Entonces, si se bloquea la participación de Huawei, se bloquea el despliegue de esta infraestructura y sería como frenar esta evolución para aquellos países como México que aún no entramos en esta operación. Y aparte los intereses están sobre la mesa y están ahí estructurales y es muy difícil que Estados Unidos se quede sentado mientras China sigue creciendo a esas tasas que crece la mitad de lo que crecía, pero sigue siendo una barbaridad. César, ¿cómo la empresa está afrontando esta situación tan complicada de tener enfrente pues, a la primera potencia del mundo? Bueno, nosotros nos enfocamos en nuestros objetivos primordiales, 100% enfocados en la innovación, atendiendo a las principales necesidades de nuestros clientes, que incluyen principalmente a los operadores, también empresas de las diferentes industrias verticales, por supuesto, con soluciones de gobierno. Y quisiera, por ejemplo, hacer énfasis en que la colaboración interinstitucional es muy relevante, muy importante. Tomo como ejemplo el conocido caso de los hospitales en China que armaron en un par de semanas. En ese sentido, Huawei colaboró directamente con la autoridad de salud, todos los operadores del país, para poner directamente todas las soluciones de digitalización necesarias y atacar la pandemia. Sí, pero digamos, políticamente, ¿cómo están negociando con el gobierno estadounidense o qué están haciendo? Porque lo que dice Ernesto es muy importante, ¿no? O sea, ustedes están parte de un juego en el cual la 5G es lo de menos, como una compañía que tiene, pues supongo que cientos de miles de empleados, que depende de, o sea, que crece, que tienen accionistas y tal, está en una situación de vulnerabilidad tan brutal. La innovación está muy bien, pero cuando tienes enfrente acusaciones de que participan ustedes de espionaje chino y cosas así, ¿cuál es la solución estratégica que están tomando para quitar esta campaña negativa? Nosotros nos enfocamos en la colaboración global interinstitucional. Tenemos presencia, como dijiste, con muchísimos empleados, pero presencia en más de 170 países. Trabajamos en todos los cuerpos de estándares disponibles en el mundo. Ponemos a disposición de todos los gobiernos nuestros sistemas de monitoreo. Inclusive tenemos abiertos centros de seguridad por todo el mundo. En particular, te hago énfasis en uno en el Reino Unido, otro en Bruselas, en donde establecemos los procesos necesarios para que cualquier persona que le interese pueda verificar cómo funcionan nuestros equipos
y cómo precisamente nuestra transparencia es la principal herramienta que utilizamos para seguir desarrollando esos productos que tanto beneficio les han dado tanto a los operadores con los que trabajamos como a los usuarios de los operadores que ellos mismos conectan, ¿no? Pues vamos a hablar entonces de la tecnología. Para cerrar, México decías que le falta esta licitación de espectro y varias más, supongo. ¿Qué más tiene que hacer México? ¿Qué le falta? Las empresas mexicanas las ves enfocadas o sea, las ves mirando a esto. Y bueno, tenemos el operador de telefonía móvil más grande de América Latina, América Móvil, es mexicano. ¿Cómo eso incide en que México se desarrolle antes? Te pregunto a ti, Ernesto, y luego César ya para cerrar. Qué bueno que lo mencionas, Alberto. Sí, yo creo que veo que tenemos muy buenas perspectivas, porque hoy en el mercado mexicano estamos en una fase en donde las empresas están compitiendo por la vía de las inversiones. Trataron de entrar lo más pronto posible a 4G, calidad de servicio, cobertura, y están preocupadas por entrar a 5G. Competencia por la vía de las inversiones. Entonces, no van a querer quedarse afuera de este nuevo capítulo de la humanidad operando en lo académico, en lo cultural, en toda esta conectividad que hemos descrito aquí. Entonces, yo creo que una tarea de la autoridad es seguir promoviendo la competencia efectiva para que esos jugadores del mercado inviertan, compitan, tengan más usuarios, estén disponibles los dispositivos necesarios, las plataformas tecnológicas, los contenidos, pero insisto, de la competencia se derivan las inversiones y esa es la mejor ruta que se ha trazado en el mundo y que en México hemos emprendido también para la incursión a la quinta generación celular. Sin duda la competencia es la clave del éxito. César, cuéntanos tu visión, ¿cómo ves México dentro de esta carrera tecnológica? Bueno, afortunadamente México sí ha tenido buen desarrollo de redes, particularmente de 4G en los últimos años. Nosotros hemos podido participar en la medida de lo posible, como bien menciona Ernesto, aportando innovación y apoyando las inversiones en un mercado competitivo. E insisto en un tema de colaboración interinstitucional. En muchos países lo que hemos visto que puede ser muy útil es que, en efecto, la industria, los proveedores como nosotros, los operadores, pero también el gobierno apoyen al desarrollo de las redes. Hay diferentes mecanismos, inclusive, por ejemplo, como ya mencionó Ernesto, el poner disponible el máximo espectro posible, que lo está haciendo la autoridad. Hay en proceso pendiente una licitación de espectro en 3.5 y posiblemente en 600 MHz. Eventualmente necesitaremos más, pero también los apoyos a través de incentivos, que me quisiera referir a 2 puntos. Uno, puede ser a través de fondos de cobertura que pueden ser muy importantes para incrementar esa cobertura de banda ancha. Pues perdón, para que lleguen a más gente, ¿no? Para que lleguen a la gente, o sea, los fondos de cobertura para que gente que ahora mismo no puede pagarse un celular o no puede pagarse conexión a Internet tenga acceso, ¿no? En México, que es un tema muy relevante, ¿no? 100%, no es algo exclusivo de México ni de Latinoamérica. En todos los países del mundo, los fondos para atender a los desatendidos son un mecanismo que ha sido probado. Y además quiero insistir en permitir que el desarrollo de la infraestructura pueda ser posible de forma más expedita. Lo mencionó Ernesto al principio, se requerirá más fibra óptica, más sitios celulares, y ahí el gobierno federal está haciendo un trabajo a nivel macro, y luego lo tenemos que llevar a los estatales y particularmente a los locales. Ahí hay un trabajo muy importante que hacer y nosotros estamos en total disposición de compartir nuestras experiencias en todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias, César Funes, vicepresidente de Huawei. Muchas gracias, Ernesto Piedras, presidente de la consultora CIU. Muy interesante, es un tema que sin duda vamos a seguir tratando aquí en este espacio de expansión ADN 40. Nos vamos al corte, aquí los esperamos. Gracias por continuar con nosotros en Expansión por ADN 40. La empresa mexicana fondeadora cerró la semana pasada una ronda de inversión serie A por $14 millones que fue encabezada por Gradient Ventures, el fondo de Google, que por primera vez apuesta por una fintech a nivel mundial. En esta ronda también invirtió Scott Belsky, director de producto de Adobe y fundador de Behance, la mayor plataforma en línea para exponer el trabajo de la industria creativa, así como los fondos de inversión Combinator, Ignea, Fintech Collective y Sound Ventures.
Esta empresa mexicana, ahora nos lo explicará con más detalle uno de sus fundadores, fue creada en 2018 para facilitar el acceso inmediato de los consumidores a su dinero y cuenta ya con más de 150.000 cuentas de depósito activas. René Serrano, fundador de Fondeadora, y Gabriela Chávez, editora de tecnología de Expansión, me acompañan en la línea para hablar de esta nueva ronda de inversión y del papel de las fintechs en países como México. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Eladio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas. Qué gusto. René, ¿cómo lograron conquistar a Gradient para invertir en una fintech? Es una muy buena pregunta. Complejo, porque justo estamos digamos, la peor crisis de la historia de los últimos años del mundo. Entonces eso obviamente no puso las cosas difíciles para nosotros que estábamos buscando levantar esta serie A desde inicios de este año. Entonces nos pegó directo el tema de la crisis. Fue un trabajo bastante intenso. Nosotros tuvimos un crecimiento exponencial desde nuestro arranque hace poquito menos de 2 años. Llegamos a tener más de 150,000 usuarios que en conjunto suman más o menos al mes poco más de 400 millones de pesos en ahorros y en depósitos. Entonces, este crecimiento exponencial obviamente nos ayudó muchísimo para construir la narrativa de que en México es muy buena idea invertir en fintech, porque prácticamente hay un gran camino que se tiene que recorrer para dar acceso a servicios financieros a prácticamente la mitad de la población. Porque no sé si sepan ustedes, pero más del 50% de la población en México nunca ha pagado con algún otro medio que no sea efectivo. Entonces, está condenado al uso de efectivo, y eso obviamente tiene que cambiar muy pronto, ¿no? Gabriela, como pues sabemos, ¿no?, que detrás de este fondo, detrás de esta inversión está Google, y eso pues forma parte de una estrategia también que tiene pues este gigante tecnológico de pues invertir, ¿no?, en el desarrollo de pymes, especialmente en la región. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Pues primero que nada, felicidades por esta ronda, por esta serie A que marca un precedente para las startups en México. Creo que eso es una gran noticia. Y segundo, esta inversión creo que es parte de la estrategia de Google. A nivel global, este fondo de capital Gradient sí tiene algunas fintechs en las que ha invertido, en su portafolio se pueden ver, pero ha estado más enfocado a inteligencia artificial, y llama la atención que esta inversión directamente en una fintech mexicana vaya de la mano con la estrategia que la compañía ha tenido aquí en México en los últimos años, que es apostar mucho por la aceleración, por acelerar los negocios locales, las pymes, y también visibilizar casos de tecnología creada en el país y que pueda causar impacto social. Como bien decía René, estamos en una crisis que actualmente requiere de nuevas tecnologías, y si se puede con esto ayudar a cerrar esa brecha de poca bancarización y de financiación que existe, pues qué mejor, y me parece una oportunidad muy bien aprovechada por parte de Google. Justamente, René, ustedes comenzaron como una plataforma de crowdfunding, ahora están en el terreno de la banca digital. ¿Cuál es la oportunidad que vieron entonces y que ahora les ha llevado a levantar justamente esta ronda, como comentas, en medio de una crisis, ¿no?, que parece que tiene a la economía detenida, y en cambio, quiero decir, pues ahí están ustedes, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros arrancamos Fondeadora, como la conoce la mayoría de las personas en México, hace casi 10 años. Estamos hablando de que sí fuimos pioneros en un momento donde no se hablaba todavía de fintech, no existía como tal un ecosistema emprendedor, pero nosotros nos aventuramos en ese momento a hacer un experimento. Nosotros, mi cofundador, y yo somos diseñadores de profesión, y en ese momento buscábamos una plataforma que nos permitiera poder llevar a cabo nuestras ideas, sobre todo de diseño, de amigos en círculos creativos, que nos permitiera realizarlas a cabo. Y hicimos esta plataforma y empezó a crecer, pero lo interesante fue que nos dimos cuenta que al menos la mitad de las personas que recaudaban a través de la plataforma de crowdfunding no contaban con una cuenta de banco, ¿no? Entonces era muy complicado para nosotros
una vez que ya lograban recaudar su dinero, que obviamente es difícil recaudar dinero y además le agregas una dificultad al final que es no tienes dónde recibirlo, pues nos pareció muy interesante poder ser nosotros quienes, al darnos cuenta de esa situación, pues resolvamos de alguna forma ese problema. Entonces, por eso nace Fondeadora, como lo conocemos ahora, que es esta cuenta digital. Y sí, ha sido una crisis complicada en muchos sentidos. Obviamente, pues hace falta todavía muchísimo en el futuro que ver y cómo va a afectar, ¿no? esta crisis en el sentido económico, pero al menos para nosotros vimos un crecimiento exponencial. Obviamente, al cerrar las sucursales bancarias de bancos tradicionales, al estar cerradas, al no poder recibir gente, pues todas las empresas que ofrecen servicios financieros de forma digital, obviamente crecieron muchísimo, y ese fue nuestro caso. Y estamos hablando de un crecimiento casi el 35-40% que encontramos en esta pandemia. Explícanos, René, ¿cómo funciona exactamente la aplicación de Fondeadora? Es muy sencillo. Nosotros estamos buscando acercar a cualquier persona, no importando origen, edad ni nada, que pueda tener acceso al sistema financiero. ¿De qué forma? Pues muy fácil, a través de una aplicación muy sencilla, la verdad. Tú puedes en 30 segundos abrir tu cuenta y ya tienes en ese momento una tarjeta de débito. Y esto te permite ahorrar en ese mismo segundo y también poder pagar. La tarjeta te llega a tu casa, la tarjeta física te llega a tu casa en más o menos 24 a 48 horas, entonces es muy rápido. Y antes de eso puedes tener acceso a una tarjeta digital que ya te permite en ese segundo poder comprar y ahorrar, ¿no? Uh-huh. Gaby, tú cubres habitualmente el sector de las fintech en México y conoces muy bien el panorama. Y justamente lo que nos comenta René, ¿no? Es que en momentos como los actuales, las oportunidades para las fintech y para poder crecer, pues están ahí. ¿Qué datos traes? Totalmente, las oportunidades para el sector creo que están ahí hoy más que nunca. Ahorita René mencionaba bastantes puntos que creo que hacen la tormenta perfecta para esta oportunidad. Por un lado, que las sucursales de los bancos estén cerradas, que la gente incluso tenga hasta miedo de usar efectivo para evitar contagiarse y por un tema de salud, distanciamiento social. Eso por un lado. Creo que está poniendo las oportunidades perfectas para las fintech en el país. Y si bien revisando los análisis de diferentes consultoras a principio de año, porque previo a la contingencia y a la distancia social, se veía que el mercado de fintech a nivel global iba a crecer, pero moderadamente. Pero en estos últimos meses han salido nuevos estudios, uno en particular de la consultora App Annie, que ya recaba crecimientos de 50% en el número de aplicaciones y oferta fintech en México, y a nivel global un crecimiento de 20%. Entonces creo que ya hay indicadores sólidos, ya hay indicadores clave para marcar una tendencia al alza de este tipo de oferta financiera, y creo que de verdad hoy más que nunca la gente necesita aplicaciones, herramientas, plataformas, cosas sencillas, pero para poder pagar sus servicios, comprar, ahorrar y manejar su dinero sin tener que salir de casa y también sin tener ese contacto con el otro. Uh-huh. René, una ronda de $14 millones, como comentábamos, es algo importante para una startup en México. A lo mejor en Estados Unidos esa cantidad no llamaría demasiado la atención, pero sí lo hace aquí en México. ¿Qué planes tienes para seguir invirtiendo y creciendo tras esta ronda de inversión? Sí, como lo dices, perfecto. En México, pues últimamente se han dado casos, ¿no? de este tipo, de este tamaño de rondas, pero es muy nuevo y es muy raro. Y si le agregamos el componente de la pandemia, pues es todavía más complejo. Entonces estamos realmente contentos. Creo que es el resultado de un esfuerzo grande. Para contarles rapidísimo cómo fue el proceso con Google, pues ellos se tardaron más o menos 3 meses en analizar el mercado, en analizar la empresa, en analizar nuestros números y sobre todo en esto que comentaba Gaby de cómo ha sido el crecimiento exponencial en los últimos meses del tema fintech. Entonces,
fue complejo, no es nada sencillo traer una inversión a México en este momento de $14 millones para una empresa que tiene 2 años. Entonces sí fue muy complejo, pero sí muy meritorio, ¿no? Para el trabajo que ha hecho el equipo. Nosotros estamos buscando invertir, obviamente, en seguir mejorando nuestra infraestructura tecnológica, en tener la mejor experiencia básica en México, la mejor experiencia para cualquier persona a nivel de sistema financiero. Tenemos como reto en un año llegar al medio millón de cuentas activas dentro de nuestra plataforma. Es un reto complejo, pero totalmente alcanzable. Nosotros somos uno de los servicios financieros actualmente mejor calificados dentro de las tiendas de aplicaciones móviles. Y eso es complicado porque si tú te detienes a ver los comentarios que hay de las aplicaciones de los bancos tradicionales, pues todas son muy malas, ¿no? La experiencia es muy mala. El objetivo de esas aplicaciones no es mejorar la vida de las personas, y el nuestro, sí, día a día estamos viendo cómo hacemos más sencillo, cómo lo hacemos mejor, cómo hacemos sentir mejor a esa persona. Entonces ese es nuestro motor, ¿no? Actualmente nuestro equipo ya son más o menos casi 100 personas. Estamos trabajando día a día a cómo mejoramos la experiencia de las personas. Y esos $14 millones literalmente se van a eso. ¿Cómo vamos a mejorar y a crear el nuevo estándar de la banca digital en el país? Pues súper interesante, René Serrano, muchísimas gracias, fundador de Fondeadora, empresa mexicana que acaba de levantar $14 millones del fondo que atrás está Google. Muchas gracias a Gabriela Chávez, también editora de tecnología de Expansión, y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos un día más en Expansión por ADN 40. Soy Eladio González y me despido hasta el próximo domingo.